estamos terminando la clase en el otro salón. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Brittany. Jóvenes, antes de todo, antes de iniciar, quiero informarles que el día de mañana, que es nuestro examen parcial, espero que ya hayan estudiado ustedes, ¿verdad?, sobre el curso. A lo cual quiero decirles, no es para que tengan miedo en la evaluación, sino para que, por favor, lean cada una de las instrucciones y sigan las mismas. Digamos, ustedes a la hora de que miren las preguntas y los casos que les vengan, analicen cada una de ellas y mediten bien su respuesta. Si ustedes saben bien qué es investigar, qué es investigación, qué es planteamiento de problema, qué es definición de problema, cuáles son las fases de la investigación, cuáles son los métodos y todo, no van a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque puede ser que les venga planteado en forma de un problema dentro de la misma realidad objetiva que nosotros estamos viviendo, o de lo que ustedes han leído, o de lo que conocen ya dentro de sus otros cursos también, porque hay relación para lo que les pregunten a ustedes. Entonces, por favor, no a la hora de ver, por ejemplo, unas 6 líneas se me vayan a asustar y decir, ¿y aquí qué es, verdad? Lean detenidamente y ahí va a estar la pregunta para lo que ustedes deben de responder. ¿Qué quiere decir esto? Que va a venir bastante información, pero ahí va a estar la pregunta detallada. Así que no se me van a asustar. ¿Estamos? Espero que hayan estudiado bastante. Sí, Lick. Muy bien. Bueno, recuérdenme dónde nos quedamos el último día de clase, por favor. Indagadora o descubrimiento, Lick. Dentro del proceso de la investigación empezamos con ustedes, ¿verdad? Sí, licenciada. Bueno, entonces dentro del proceso de investigación científica que yo les dicté, les di, digamos, consideraciones generales de ese proceso. No, licenciada. Bueno, entonces digamos que dentro de esas consideraciones generales, nosotros vamos a tener siempre un proceso. ¿Qué es ese proceso? Es la secuencia que nosotros sabemos, la cual puede ser en forma temporal, debe de ser ordenada y sistemática. Ya sabemos que a lo que nos referimos de la famosa palabra sistemática, que son los pasos que vamos a seguir para lograr determinado fin o un fin. ¿Y cuál es ese fin o esa finalidad? Al fenómeno o al sujeto de investigación, darle un resultado, ¿sí? Y ese resultado debe de ser ¿de qué? De una manera satisfactoria. ¿Satisfactoria para qué? Para un segmento de población, para una población en general o para un fenómeno que nosotros estemos estudiando. Recordemos que esa investigación va a ser de una forma social, puede ser política, económica o socioeconómica. ¿Por qué? Porque todo va aquejado o señalado a lo que es la sociedad. Entonces, dentro de la investigación que nosotros vamos a hacer o dentro del mismo proceso que nosotros vamos a hacer de un fenómeno que nos den, va a estar determinado. ¿Por qué? O en cuanto a la investigación que nosotros vamos a hacer, va a ser de forma científica y ese proceso se va a referir a todos los pasos que sigue el investigador desde el momento que concibe la idea de investigar hasta desentrañar el enigma o la incógnita del fenómeno o para la sociedad y para lo cual a él le da
cierta importancia. Digamos, nosotros como investigadores, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que ese fenómeno, ese objeto que nosotros vamos a investigar, tenemos que darle una pronta solución o una respuesta a la problemática. Nosotros como investigadores ya sabemos que tenemos que hacerlo en una forma sistemática. Insisto, ¿qué dijimos que era sistemático? Los pasos que vamos a seguir dentro de ese proceso de investigación. Yo anteriormente les decía a ustedes que los problemas yo no les iba a decir cómo lo iba a hacer. El problema ya está dado ahí. Yo no le iba a dar solución al problema, sino antes había indagado o investigado. Ahorita. Va, espérame pues. Bueno, disculpen. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? De esa forma, nosotros tenemos que ver si en la investigación o el proceso que yo inicié va a estar con el planteamiento del problema. A la hora que yo estoy investigando, tengo que plantearme el problema. Y ese problema, ¿qué es lo que va a requerir? Una solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que todo problema tiene solución. Y a la hora yo de plantearme un problema, automáticamente yo tengo que ver la solución del mismo. ¿Se recuerdan? Yo les había informado o dicho a ustedes que todo problema tenía solución y si yo planteaba bien mi problema, automáticamente ya iba a tener un 90% de la investigación. ¿Por qué? Si yo planteo de una forma adecuada el problema, a la hora de plantear o dar yo mi hipótesis, ya automáticamente le estoy respondiendo o dándole solución a esa problemática. Entonces, por eso dice, dependiendo como yo plantee mi problema, así voy a tener la solución del mismo. Entonces, ahí es donde tengo que ver yo qué es lo que voy a solucionar o qué es la respuesta que yo le voy a dar a ese problema. Y como dice que todo proceso debe ir de una forma secuencial, sistemática o lógica, ¿por qué? Porque yo tengo que hacer un proceso de investigación. No puedo darle respuesta automáticamente a mi problema si antes no he investigado, si antes no he indagado, si antes no me he retroalimentado del fenómeno que estoy investigando. Entonces, por eso dice que para la investigación científica el proceso debe de iniciarse desde el planteamiento del problema, a lo que requerimos la solución y encontrarla con un experto o una forma experta socialmente. Y esto debe de construir el diseño de nuestra investigación, lo que va a permitir llegar a ¿qué? A descubrir, explicar, o bien, si es posible, predecir en una forma probable la determinación de esas situaciones. Pero yo no puedo decir automáticamente cuál es la solución si antes no hemos investigado. Y para lo cual sabemos que van a existir diferentes propuestas en relación del proceso de la investigación científica. ¿Por qué? Porque debe de evitarse que la visión sea de una forma lineal o inflexible, ya que el método científico nos dice que su diferencia es lo más el fondo del fenómeno, o bien que son diferencias o de diferente forma. ¿Por qué? Porque recordemos, un investigador no es igual o no adquiere el fenómeno de la misma manera que otro investigador. Cada quien lleva un punto de vista, ¿sí? Solo excúsenme un segundito, por favor. Lick, Eric. Sí, dígame, ¿qué le puedo servir?
Disculpe, licenciado, es que si mal no recuerdo, creo que hoy vamos a tener un repaso acerca del parcial de mañana, pero no sé si lo va a hacer o vamos a seguir recibiendo ya para la segunda, para ahí sí que la cuarta unidad. Se lo vamos a plantear ahorita en cuanto regrese, porque por ese motivo les preguntó que si habían estado estudiando, pero ustedes no hicieron preguntas al inicio, solo dijeron que sí. Entonces creo que esa fue la base por la que ella tomó de que no había ningún problema. Es que creo que ya todos venían algo confiados de que íbamos a repasar porque fue lo que usted dijo el martes o jueves de la semana pasada. Correcto. Fue ella también que nos comentó de que el 23 iba a haber repaso. Sí, eso fue lo que ella les indicó, que el día 23 lo íbamos a dedicar para repaso. Pero creo que ella vino un poco más definida y les preguntó que si habían estado estudiando y no hubieron preguntas en el momento y por eso ella de una vez se pasó a continuar la cuarta unidad. Se lo vamos a plantear en cuanto retorne, ¿verdad? Para que ella pueda decirnos qué vamos a hacer en ese momento. Disculpen, jóvenes. Entonces, ¿íbamos por dónde? ¿Dónde me quedé? Perdón. Perdón, Brittany. Fíjese que los compañeros estábamos platicando con Lick Eric, que dijo que hoy supuestamente iba a dar un repaso sobre el parcial de mañana. No sé si estoy correcto. Si tenían dudas. Es que la mayoría están diciendo ahí, pero no sé si lo van a hacer. ¿Qué dudas tienen? Vamos a ver, Andy. Dígame, licenciada. Como tenías tu mano levantada, si tenías alguna pregunta. Disculpe, Lick, no me di cuenta. Ok. Brittany. Sí, Lick, dígame. A lo que tú me decías. Es que sí, la mayoría de los compañeros están hablando de eso, pero yo realmente no tengo preguntas, pero no sé si ellos sí. ¿Alguien tendría alguna duda, inquietud? Lick, es que, disculpe, es que usted lo que dijo el día jueves, creo que fue que nos tocó clases, usted dijo que hoy iba a haber un repaso general de todo lo que habíamos visto para la evaluación de mañana, entonces creo que no es así tanto en específico una pregunta, sino que todos estamos esperando un repaso general. Ya. Pero miren pues, jóvenes, por el tiempo, la verdad, yo les había ofrecido un repaso. El día anterior nadie tuvo ninguna duda. El Lick Eric también les hizo un pequeño repaso cuando les dijo lo de la tarea que ustedes entregaron el 14 de febrero. Y ahorita por aras del tiempo, igual yo no me puedo entretener mucho, aunque teníamos clase jueves y viernes también,
pero ya venimos encima del segundo examen parcial. Aparte de ello, si yo me pongo a preguntar cuál es la duda que ustedes tienen, o si les digo, me dicen, está todo claro, entonces siento que vamos a perder el tiempo. Y el segundo parcial ya lo tenemos casi dentro de un mes. Entonces, si contamos, no son 30 días, no son como, ¿qué? 6 clases o 7 clases y mucho. Entonces, por eso no me puedo detener, porque igual se les tiene que dar ya a ustedes la instrucción para hacer su plan de investigación, que es el siguiente trabajo que van a realizar. Entonces, por eso preguntaba, si había duda o alguna duda en general, la respondo o la amplío, pero si alguien tiene pregunta. Ahora, si yo vuelvo a repasar lo mismo que hemos dicho clase tras clase, considero que no es factible. Licenciada, solo me permite aclararles algo a los jóvenes. Sí, Eric. Jóvenes, lo que sucede es que vamos a hacer un repaso sobre lo que ustedes ya estudiaron. No vamos a hacer un repaso para que ustedes estudien. Entonces ya tienen todo su material, tienen su libro, tienen todo lo que las clases que la licenciada les ha dado. El día de hoy era un repaso con base a lo que ustedes ya estudiaron. Si alguien al día de hoy estaba esperando el repaso para estudiar, estamos en muy malas condiciones. La idea cuando la licenciada les plantea que es un repaso, es porque ustedes estudian y tienen preguntas específicas que vamos a resolver. Entonces, la metodología creo que es un poquito confusa para ustedes, pero acá es si estudiamos, tenemos dudas y resolvemos dudas. Gracias, licenciada. Gracias, Eric. Sí, por eso era lo que yo les preguntaba, si tienen alguna duda para ampliar o aclarar, ¿verdad? Pero no que vuelva a repetir yo los mismos temas. Pregunto por última vez. ¿Alguien tiene duda? No, licenciada, todo claro. No, Gracias, licenciada. Azucena. Gracias, Blanca. Muy bien. Entonces, se dan cuenta, porque si no, casi que perdemos un día de clase. Bueno, entonces, era lo que yo iba. Muy bien, gracias, Ruth. Era a lo que íbamos en el tema. Si nosotros vamos a plantear o hacer el proceso de la investigación, me dice a mí que la definición o el proceso metodológico de la investigación científica, que es, en primer lugar, seleccionar el tema, a lo cual ustedes ya tienen un tema de investigación y ustedes van a hacer el problema. Digamos, dentro de la selección del tema o del problema, y en segunda parte van a plantear su problema. Cada equipo de trabajo ya planteó un problema de investigación y de ahí ustedes van a justificar el por qué van a realizar esa investigación. Eso es como tercer pauta en el proceso. Esa justificación de estudio de investigación nos va a llevar a una formulación de objetivos. Que esos objetivos van a ser sobre el estudio que ustedes van a realizar. ¿Y qué son los objetivos? Son aquellas formas en que yo voy a realizar o darle énfasis a mi investigación. ¿Qué instrumentos voy a utilizar para hacer mi investigación? Y de ahí tenemos nosotros la estructuración o la realización del marco teórico, también conocido como marco conceptual, que va a ser todo lo referente al tema que yo voy a investigar o hacia el fenómeno. Y también de ahí viene lo que es el planteamiento o formulación de nuestras hipótesis. ¿Y qué son las hipótesis? Son las posibles soluciones que le vamos a dar a los problemas que nosotros hemos planteado. Y así estructurar, digamos, lo que es el diseño de la investigación, donde ustedes ya van a darle su metodología, sus recursos, su cronograma de actividades, bibliografía, etcétera. Entonces, ahí es todo el cuerpo
de que ustedes van a realizar la investigación. Y este cuerpo nosotros lo vamos a conocer como plan de investigación, a lo cual le vamos a ir dando ya a ustedes los lineamientos, porque igual ya tienen que realizar su plan de investigación por equipo. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a tener una selección del tema o problema. ¿Y cómo vamos a reconocer eso? Nos va a decir que el problema va a ser una interrogante cognoscitiva. Recordando que era lo cognoscitivo, va a ser la respuesta a lo que no está contenido en toda la suma de conocimientos. Recordemos que nosotros del fenómeno vamos a conocer algo de él, vamos a saber algo de él, pero igual tenemos que retroalimentarnos sobre el fenómeno que estamos buscando. Entonces, ¿qué es el planteamiento de problema? Nosotros ahí nos vamos a ver para que a la forma de plantearlo, automáticamente buscar cuál va a ser la respuesta que nosotros encontremos. Y esa respuesta va a ser el resultado de todo el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar, e insisto, ya se los había dicho, no puedo darle solución al problema si antes no he indagado, si antes no he investigado, si no me he retroalimentado del fenómeno que estoy investigando. Entonces aquí en la pantalla tenemos nosotros como planteamiento del problema una definición que nos dice que es una interrogación o un cuestionamiento, algo que hemos o nos hemos preguntado o nos han preguntado y que no ha tenido una solución o una respuesta de forma teórica o práctica, pero reconozcamos que nosotros como investigadores científicos va a ser en forma teórica, porque a la hora ya de estar en el campo es donde nosotros vamos a actuar, por eso se dice que es teórico y práctico. Entonces, el problema, como nosotros estamos hablando de una investigación científica, igual el problema va a ser científico. ¿Y eso qué es? Ese es el eslabón o la unión, digámosle, entre lo que conocemos y lo que desconocemos. Conocemos algo, sabemos algo del fenómeno, pero así también nos vamos a retroalimentar, vamos a indagar sobre él, es donde nosotros de lo que no sabemos o de lo que desconocemos o lo que ignoramos, a la hora nosotros vamos a poder tomar más énfasis en la teoría de ese fenómeno. Todas las diapositivas se las va a mandar el licenciado Eric, no se preocupen si no copian. Bueno, entonces, como les decía, esa es la forma que nosotros tenemos. Dentro de esa selección del tema o del problema, nosotros tenemos que tener esa interrogación o esa actividad cognitiva, dijimos, a lo cual en esta etapa va a consistir en tomar de todo el universo, de lo que conocemos, a una parte de él. ¿Por qué? Porque recordemos que yo les he dicho que la investigación no va a ser a un nivel macro, sino tenemos que delimitar y especificar qué es, o es decir, tomar lo más importante sobre este asunto, sobre ese fenómeno. Tanto así para el investigador como para el segmento de población que va a ser objeto de estudio. Recordemos que nosotros no vamos a... ¿Qué te pasó ayer y con todas las diapositivas? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en la selección del tema, jóvenes? Nos dice que tomar en consideración de todo el universo. Recordemos, yo les he dicho que no lo vamos a tomar a un nivel general. Por ejemplo, el tema que ustedes se les asignó y el problema que ustedes escogieron o realizaron, lo van a delimitar y especificar, ya sea en su colonia, en una zona, en un segmento de población. Entonces, ahí si se dan cuenta, estamos delimitando y especificando, lo cual debemos de hacer en tiempo y en espacio.
Ahora miremos que también nos dice a nosotros que la selección del tema debe de ser para la sociedad y generar nuevos conocimientos, o sea, ampliar lo que ya sabemos, ¿verdad? Esta etapa debe de concentrarse hasta donde sea posible para que así podamos facilitar la construcción del objeto de conocimiento. ¿Y qué es eso? La idea que nosotros tenemos del problema para ser precisos, no en una forma extendernos, ser limitados de una forma original. Y eso que nos da una posibilidad de solución, y es a lo que nosotros queremos llegar. Todo problema dijimos que tiene solución, y cuál es la finalidad de la investigación, satisfacer o darle solución a esa problemática. Tengamos en cuenta que nosotros debemos de ver que todo problema tenemos que darle solución, y esa solución dirigida a quién va, a una población, a un segmento, a una institución, o sea, el ente que a nosotros nos haya contratado para realizar esa investigación. Y la finalidad de cualquier investigación o cualquier proceso de investigación es darle solución al mismo. Entonces, en esta selección del tema o del problema, nosotros vamos a tener ciertas características. Y esas características que deben de tomarse en cuenta en el tema de investigación, en primer lugar dice que debemos de poseer una verdadera y amplia proyección social. ¿Por qué? Porque todos los problemas son sociales. Dijimos que todo problema va a afectar a quién, a una sociedad o a un segmento de la sociedad. Por eso decimos que todo problema es social. Y lo que debe de tener es la posibilidad de reflejarse para transformar esa población o esa parte de la sociedad. Recordemos cómo lo va a transformar con la solución que nosotros le demos a esa problemática. Entonces, ¿en qué nos basa esta característica? Que todo problema debe de ser o darle solución a nuestra sociedad o en sí a una persona individual. Como segunda característica podemos decir que es novedoso. ¿Por qué es novedoso? Porque puede ser que tenga matices singulares. Recordemos, nosotros de esta pandemia o este virus no sabíamos, no conocíamos nada. Para nosotros fue novedoso la situación que dio, al extremo que se llegó a determinar que fue no solamente un virus, sino se formó en una pandemia, porque no fue solamente en un segmento de población que afectó, no solamente a un país, no solamente a una unidad, sino fue en una forma general. Entonces, esto es algo novedoso. Nosotros nunca habíamos escuchado, sabido o vivido una pandemia. Entonces, el fenómeno es algo novedoso. Entonces, esto es lo que nos da a nosotros la pauta de la problemática. ¿Por qué? Porque si es un fenómeno que la verdad nadie se lo imaginaba o lo había vivido, pues, o lo esperaba, ¿verdad? Entonces, sí caemos en esa característica porque fue novedoso. Y a lo cual dice también que debe ser interesante, y la verdad ahora a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos o evitamos hacer acciones o actividades para no contagiarnos, o tenemos lineamientos para poder que sea más leve, por decirles algo, ¿verdad? Una situación ya más moderada. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros la pauta de cómo debemos de manejar toda esta situación. Entonces, eso nos dice a nosotros que debemos de ofrecer las ideas, cómo realizar o cómo es el fenómeno. Para lo cual, si nosotros ya tenemos la idea, automáticamente podemos plantear una solución o una posible solución, que la vamos a reconocer como ¿qué? Como las hipótesis que nosotros planteemos. Aparte de eso, va a ser todo el lineamiento que nosotros realicemos durante nuestra investigación o durante todo nuestro estudio. ¿Alguien me va a preguntar algo? Sí, licenciada Marcela tiene levantada la mano.
Perdón, es que no la miro aquí en pantalla. ¿Sí, Marcela? Marce. Licenciada, fíjese que ahorita que usted tocó eso del tema de la pandemia, que es precisamente lo del trabajo de las fichas, y yo quería saber si ya tienen una calificación o cuándo nos van a dar resultados. Hey, mija. Mira, los trabajos se calificaron, se les va a dar conjuntamente ahorita con la nota del examen parcial. Como repito, dentro de un mes nosotros ya estamos encima o con los exámenes de segundos parciales, a lo cual ustedes ya van a tener que entregar también un plan de investigación para conformar su zona. ¿Qué otro trabajo es el que tienen pendiente? Perdón, Lick Eric. Lick, ahorita solo tenemos pendiente el plan de investigación, el desarrollo de la investigación y con el examen final, el informe final. Así, para ya conformar la zona. Pero no te preocupes que las notas se les van a hacer trasladadas. Es que yo por lo menos tuve un pequeño problema al hacer las fichas. ¿Qué problema? Cometí el error de donde decía vaciado de ficha, que decía resumen, paráfrasis o otros, y yo solo puse la palabra resumen. Obviamente lo compuse, pero ya tarde, y lo mandé, pero por eso surgía mi duda de la calificación de las fichas. Ya, pero en ese caso, comunícate con el licenciado Eric mejor. ¿Sí? Bueno, licenciada, eso voy a hacer cuando finalice. Ajá, por favor, sí. En ese sentido, sí, con él. Bueno, entonces, como les decía, nosotros para la hora de tener ya nuestro problema según las características que tenemos, como les decía, era novedoso, es singular, y en tercer lugar podríamos decir que está orientado para que los resultados sirvan para el diseño de nuevas investigaciones. Digamos, en el caso que ustedes van a realizar esta investigación, van a dejar la pauta posiblemente para que el año entrante sus compañeros sigan una investigación más a fondo sobre el tema que ustedes están dejando ahorita abierto. ¿Por qué? Porque de una investigación nosotros podemos resurgir o surgir otras investigaciones. Se deben de ampliar, modificar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez no han llenado en sí todos los eslabones o puntos que necesita el fenómeno para poderse investigar o para que nos dé la solución que nosotros esperábamos. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, los que vieron el día de hoy Prensa Libre, se dieron cuenta de la noticia en primera plana donde está que la vacuna que viene a nuestro país o entró a nuestro país es de mala calidad, pues, ¿verdad? Que son clonadas. Entonces, ¿qué nos da a nosotros esa pauta? Que el fenómeno no se va a combatir, que no se va a diluir, puede ser que resurjan nuevas enfermedades, etcétera. Entonces, todo eso, hay una posible investigación más a fondo, o sea, otra investigación de esta, surge otra. ¿Para qué? Para poder manejar bien el fenómeno de la situación de vacunación en nuestro país. Pero eso es lo que nos da a nosotros las características de cómo estructurar de algo novedoso para que sea más orientado a unos resultados que sirvan. Entonces, hay que ver qué estrategias se van a dar, pero esa estrategia debe de ser ¿para qué? Para buscarle solución a la problemática que nosotros estamos enfrentando, o bien para mejorar la situación que estemos investigando, porque recordemos que si no le damos una solución, tenemos que mejorar y encontrar para qué grupo puede ser factible esa investigación. Nuestra otra característica que podríamos determinar
es de prever que la organización o proceso, digamos, la forma sistemática que nosotros realizamos la investigación, o bien los hechos que debemos de hacer, es para qué. Su propósito es lograr la validez de lo que nosotros estamos prediciendo o llegando a conducir sobre el desarrollo de la investigación. ¿Esto para qué? Para formular nuevas teorías, porque de lo que ustedes indaguen, de lo que ustedes investiguen, van a dejar nuevas teorías de una investigación. Entonces, todo eso son las características que nosotros debemos de tener a la hora de seleccionar el tema o el problema que vayamos a investigar. Dentro de los mismos aspectos que debemos de considerar, tenemos nosotros la magnitud. Como les dije anteriormente, no vamos a hacer una investigación a gran escala. ¿Por qué? Porque si la hacemos en un tamaño grande o a gran tamaño de población, esto nos va a afectar a nosotros. ¿En qué sistema? No solo en tiempo de realización de la investigación, en costo financiero. ¿Por qué? Porque si la investigación es muy grande, así van a ser los gastos también, así va a ser la necesidad de personal o de recurso humano que se necesite para realizarla. Y la verdad, si la hacemos a una magnitud grande o una gran población o una población en general, nosotros ahí vamos a tener una diversidad de gastos que tal vez no podamos cubrir a finalidad y por lo cual no le vamos a dar la solución que hayamos determinado o buscado. Entonces, por eso se dice que debe de ser delimitado y especificado, no solo en tiempo, sino también en aspecto geográfico o lugar, pues. Entonces, un segmento de población vamos a investigar para delimitar nuestro segmento poblacional. Vamos a delimitar o especificar en un espacio territorial. ¿Para qué? Para que no sea a gran escala y solo sea un segmento global, digámosle así, o de territorio. Entonces, por eso se dice que se debe de delimitar y especificar. En su trascendencia, ¿qué no vamos a entender nosotros por eso? Va a ser la ponderación que la sociedad le dé al problema, de acuerdo ya sea a su gravedad o consecuencia. Si nosotros tenemos ahorita por esta pandemia, la situación se ha agravado, no solamente social, no solamente económica, no solamente política, se van dando cuenta cómo en todo o cada uno de los aspectos ha incursionado este fenómeno. Entonces, por eso se dice que debe de ser en una forma de mejorar o darle siempre la famosa solución a cualquier situación o cualquier problema que se nos haya presentado o se nos haya planteado. Y lo otro, como nosotros decimos, un aspecto muy importante, lo que es vulnerable. Delante o ante esta pandemia, nosotros sabemos que hay un segmento de población que es más vulnerable que otro, pero eso nos consiste a nosotros en el grado de problema que se puede dar o resolver del fenómeno que estemos investigando. Y lo factible, ¿qué es lo factible, jóvenes? Es lo que explica o es la existencia, pues, de los recursos que nosotros vamos a tener dentro de nuestra organización, pero que deben de ser suficientes para que solucionemos o disminuyamos el problema. ¿Por qué? Porque debe de ser factible el tiempo, la forma que nosotros realicemos la investigación. ¿Para qué? Para darle solución al mismo. Insisto, recordemos que todo problema debe de tener o tiene solución y que todo investigador, esa es su base principal, llegar a solucionar el problema. ¿Alguna duda o inquietud ahí de lo que hemos visto del proceso y lo que es la selección del tema o del problema, jóvenes? ¿No hay duda? Creo que no, Edith, muchas gracias.
No, Gracias, Karin. No, licenciada, gracias. no, Gracias, licenciada. Cristina. Muy bien, gracias. Ahora miremos cómo vamos a plantear el problema de nuestra investigación. ¿Qué entienden ustedes por plantear el problema de investigación? ¿Qué creen que es plantear un problema? En cómo lo vamos a resolver, en los pasos que necesitamos, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? La forma en que lo enunciamos. Muy bien. Recordemos que a la hora que nosotros planteemos un problema, dependiendo cómo lo planteemos, así podemos decir que es darle solución. Poner la mesa, ¿qué? ¿Qué decía aquí el compañerito? Poner la mesa, no sé qué. Licenciada, Mande. disculpe, fíjese que es que no sé si usted hablando con la presentación, pero en mi pantalla me queda en definición el problema y ya no miro nada. O sea, de lo que usted está hablando ahorita. No, es que yo no llevo las presentaciones, sino el licenciado Eric. Ah, Pero yo es que fíjese creo que no se es quedó en tan, definición del problema, ya no avanzó. ajá, yo creo que no es tan, sí, gracias Ignacio, pero no van en el orden que yo voy dando los temas, creo yo. Ah, ok, está bien. Gracias, licenciada. Sí, no, disculpen, pero como las presentaciones las manda el licenciado, entonces sí, yo no me baso en ellas porque no vamos de la misma forma. Y yo creo que no está conectado ahorita el Eric. Bien, aquí está. Sí, licenciada, por acá estoy. Estas presentaciones fueron las que nos enviaron de coordinación, entonces no están Sí, no están en el, ajá, en el orden. Sí, pero el no. tema que tengo a posterior es el que usted va a definir dentro de unos minutos, por eso se quedó ahí esa presentación. Ah, bueno, sí, no, pero no hay problema con las presentaciones porque de todos modos se las manda el licenciado y esas solo son los temas o subtemas que yo estoy desarrollando, pero no es en sí lo que yo estoy hablando. ¿Estamos ahí, Ignacio? Ok. Ya entendí. Ajá. Muchas gracias, licenciada, disculpe. Sí. No hay pena, pero es para que no se vayan a tener solamente a estudiar lo que están en las diapositivas también, jóvenes, por favor. Porque ahí solo son tips, digamos, de los temas que yo desarrollo. ¿Ya? Yo no sé si enhorabuena alguien ha grabado mis clases o ha podido grabar, pues, para que les quede ahí, porque ahí sí pueden ustedes repetir, digamos, ¿verdad? Pero para que tomen en base que no es eso la estructura. Bueno, entonces nuestro siguiente tema sería el planteamiento del problema de investigación. ¿Y qué vamos a entender por plantear un problema, jóvenes? Va a significar reducirlo a sus aspectos relacionados fundamentalmente. ¿Qué significa eso? Concretarlo, destacando aquellos elementos, nos dice que sean vínculos en lo teórico y lo práctico. ¿Se recuerdan que nosotros dentro del método vimos y las técnicas que todo iba relacionado, lo que era la teoría, el método y la práctica? Y dentro de las técnicas tenemos la relación de lo teórico y lo práctico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros conocemos del fenómeno lo vamos a aplicar ya a la hora de acción, o sea, en el campo, en donde se encuentra el fenómeno que nosotros estemos investigando. Entonces, por eso está la relación de la teoría y lo práctico. Y, insisto, para que ustedes tengan en cuenta que cada una de las partes viene en una forma secuencial. Por eso, desde que vimos que era investigar, dijimos que es un procedimiento, son procesos, son pasos que tenemos que seguir. A lo que nos distinguió que es en una forma sistematizada. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a hacer en una forma secuencial. Ahora, tomando en consideración eso, jóvenes, como yo tengo aquí que plantearme el problema, definirlo bien, entonces por eso dice que va relacionado lo teórico y lo práctico, porque señala las importancias que para el estudio
tenga en sí mismo. Por ejemplo, si yo sé algo del fenómeno y tengo que sustentar una teoría, yo tengo que retroalimentarme en ese aspecto. Entonces, por eso me dice a mí que debe ser relacionado lo teórico con lo práctico. Si yo manejo una práctica, por ejemplo, a la hora de evaluación, ¿en qué forma ustedes se retroalimentaron del curso de técnicas de investigación? Si se dan cuenta, como les dijo el licenciado Eric, ustedes tienen sus copias, tienen sus diapositivas, tienen su texto, tienen sus periódicos, tienen sus revistas, tienen sus canales televisivos donde pueden ver ustedes las mismas situaciones. Por decirles algo, el día de mañana en su examen les venga planteado un problema sobre esta pandemia que estamos viviendo, que unos investigadores hayan planteado sobre la cura o sobre la resistencia a la vacunación, pero en base a qué pudo haber sido esa resistencia o ese lapsus de detenerse para vacunarse en un segmento de población del área urbana. Porque recordemos, si nosotros hablamos ya del interior de nuestro país, hay un segmento de población entre veces muy susceptible. Entonces, todo eso, ¿a qué me entrega a mí o a qué me dirige a mí? Que va a ser una investigación científica. ¿Por qué? Porque se tiene que retroalimentar, tanto el investigador, tienen que hacer un procedimiento para poder realizar ese sentido de investigación. Y si se dan cuenta, tienen que tener no solamente teórico, sino también práctico. ¿Por qué? Porque lo tienen que poner en marcha en un segmento de la población. Entonces, en esa forma que yo les estoy planteando, ustedes tienen que retroalimentar sobre el fenómeno que vayamos a investigar. ¿Para qué? Para poder seleccionar o plantearme bien el problema. Dentro de este planteamiento, nosotros podemos decir que lo debemos de someter a un estudio. Era lo que yo les decía en el ejemplo anterior. Para poder yo plantear un problema, tengo que indagar, tengo que profundizar, tengo que conocer más sobre el fenómeno que estoy investigando. ¿Por qué? Porque no puedo dejarlo solo así en el aire o en una forma mental lo que yo quiero descartar de la problemática que me dieron a mí. Porque en primer lugar, nosotros a la hora de plantear el problema, debemos de hacerlo en una forma adecuada para construir cuál va a ser el objeto del problema que nosotros estamos estudiando. Y esa elaboración va a ser el diseño de la investigación que ustedes van a realizar. ¿Y cuál es ese diseño o plan operativo que ustedes van a hacer? Va a ser nada más que su plan de investigación. Entonces se dan cuenta cómo vamos en una secuencia, cada una de las fases que va a atribuirse a esta actividad. Dentro de todo este proceso de la investigación, nosotros debemos de tener muy claro, jóvenes, que va orientado, ya sea en forma temporal, en forma sistemática, o sea, lo que vamos a seguir nosotros, cada uno de los lineamientos, cada uno de los pasos, para determinar o lograr ese fin. Ese resultado, ya sea previsible o no, que sea típico dentro del proceso o no, ¿qué es lo que nos da a nosotros? No más que el proceso de la investigación. Esa secuencia de actividades que ustedes en una forma lógica pueden desarrollar utilizando sus técnicas de investigación, sus formas científicas de investigación que van a permitirles aplicar todas las herramientas que ustedes tienen, tanto materiales como intelectuales, para el alcance de cualquier desarrollo de una investigación. ¿Qué debe de existir eso? ¿O qué nos va a dar eso como diseño o resultado?
va a ser nuestro plan de investigación, como les decía. Desde la selección del tema, plantear el problema, formular, ¿qué dijimos? Las hipótesis o soluciones, comprobar esas hipótesis, porque recordemos que todas esas hipótesis deben de ser comprobadas. ¿Por qué? Porque si nosotros investigamos, si nosotros llegamos a descubrir teóricamente toda la situación del fenómeno o del problema que estamos investigando, vamos a poder decir que esas hipótesis fueron confirmadas. Ahora bien, si nosotros no realizamos la investigación, la verdad, no vamos a tener un segmento o decir que la investigación se realizó, por lo cual no vamos a poder confirmar las hipótesis. Y si no confirmamos las hipótesis es porque no hicimos investigación, ¿sí? Y entonces no va a tener en sí una situación formal o fidedigna o de solución a un segmento de población o a la institución que nos haya contratado nosotros. Entonces, ahí se podría decir que algunas o pequeñas precisiones o posiciones, digamos, durante el proceso de la investigación no se realizaron. Lo que debemos de considerar para seleccionar bien el tema, jóvenes, en primer lugar es el interés que tengamos nosotros como investigadores o lo motivado que nos tengan a nosotros para enfocarnos en todos los esfuerzos para conseguir nuestros resultados. Por ejemplo, ahorita ustedes están con interés, ¿por qué? Porque están motivados por esos 10 puntos que van a tener ustedes ahora más de sus fichas ya que entregaron, ¿va? Que ya son 10 puntos. Ustedes tienen otros 10 puntos sobre el plan de investigación. Entonces, ese es el interés que ustedes tienen sobre esta investigación. ¿Para qué? Para ya ir acumulando esos 20 puntos de tareas. Sus 20 puntos de su primer examen parcial ya llevan 40. Sus 20 puntos sobre su segundo examen parcial ya tienen 60 de 70 de zona, para lo cual ustedes van a realizar ya un último trabajo para completar su zona. Si acumulamos, realizamos a cabalidad cada una de las tareas enmendadas y tienen un resultado satisfactorio en sus pruebas, ustedes automáticamente ya llevan una solución a esta problemática, que es que ya llevan ganado su curso. ¿Por qué? Porque automáticamente ustedes solo con la zona pueden ganar su curso. Entonces, ese es el interés que ustedes tienen ahorita, digámosle así, dentro de la investigación que están realizando. Dentro de otra consideración que debemos de tener nosotros, que no debe de ser la investigación duplicada. O sea, esa duplicidad que se da entre veces, nosotros debemos de evitarlo. ¿Por qué? Porque son o estudios iguales o investigaciones iguales y que no se van a tomar en cuenta. Por eso les decíamos, nosotros el tema para ustedes fue general, pero no considero que dos equipos vayan a tener el mismo problema, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son diferentes segmentos de estudiantes. Sería mucha coincidencia que fuera el mismo tema, pero van a tener una característica, por ejemplo, diferente zona o diferente colonia, diferente panorama o segmento de población. Entonces, no caer en esa duplicidad, ¿verdad? Peor si es de una investigación. Ahora, no tener prejuicios jóvenes. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ese prejuicio objetivo o aceptar cualquier resultado, estamos mal como investigadores. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a la finalidad que se ha propuesto la investigación. Debemos de ser prácticos. El acceso a la información debe de ser práctica o bien viable. Nosotros tenemos, digamos, en el caso de ustedes, ahorita no hay una fuente de información de primera mano. ¿Por qué? Porque, digámosle, todo es documental lo que ustedes están realizando. Van a tener un segmento de encuestas o entrevistas vía telefónica o por correo, que son fuentes primarias porque a quienes ustedes vayan a contactar van a ser personas, ¿verdad? No documentos, pero llevan cierto lineamiento para poder ser prácticos.
dentro del acceso de su información. La utilidad es otra consideración que debemos de tener nosotros a la hora de estar seleccionando el tema. ¿Por qué? Porque dice que debe de ser útil nuestro tema para determinar cuáles son los objetivos de nuestra investigación. Y esa utilidad, perdón, va a ser también así la oportunidad. Y esta va a estar íntimamente relacionada, la oportunidad, con la unidad objeto de estudio. Y por último, podríamos decir la destreza que va a tener el instrumento que ustedes van a realizar. ¿Por qué? Porque por ese instrumento ustedes van a saber cuáles son y cómo son para poderse utilizar la herramienta que ustedes dejen. Por decirles algo, ¿qué métodos, qué técnicas van a utilizar ustedes y qué material podrían dejar, digamos, a un segmento de población que ustedes entrevisten o ustedes tengan como finalidad de evaluar? Por decirles algo, el tema de ustedes, ¿cuál es? Recuérdenme, disculpen. El de La realidad de la pandemia. La realidad de la pandemia. Imagínense, es un bonito tema. ¿Por qué? Porque es algo que está en nuestro entorno. No todos hemos percibido de la misma manera. Lamentablemente, en algunas familias han perdido a un ser querido por esta situación. Otros han sufrido económicamente por la misma pandemia. Entonces son situaciones diferentes, pero eso es lo que nos va a dar a nosotros lo viable de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque según la destreza que ustedes tengan para conocer cuáles y cómo utilizar cada uno de los instrumentos que ustedes van a utilizar a la hora de trabajar, a la hora de investigar. Entonces, por eso decimos nosotros que es necesario que los temas sean concebidos en algunas características. ¿Y cuáles son esas características? Que el tema debe de ser preciso. ¿Qué quiere decir eso? Preciso, ¿qué nos dice a nosotros? Que tiene que tener un entorno delimitado, que lo haga único. Lo que yo les decía, de los 25 equipos que tenemos en el salón, no va a ser el mismo problema para 3, 4 equipos, sino cada uno de ustedes va a tener determinado un segmento o una área en específico a investigar. Su extensión va a ser limitada. ¿Por qué? Porque debe de ser, o es imposible, digamos, que el investigador pueda hacer un margen a nivel nacional. Entonces nosotros debemos de estar ligados a una manera natural, que sea precisa identificar cuáles son los temas con los que estamos relacionados. Por decirles algo, ustedes con sus familias o sus vecinos, ustedes pueden estar interesados de una manera limitada sobre aquellos que pueden mezclarse con lo nuestro, pues digamos nuestra familia o como repito, nuestros vecinos. ¿Cuál es el objeto más indispensable en cada uno de ellos, verdad? Relacionado también a lo que ustedes están viviendo o han vivido. ¿Por qué? Porque es una relación general. Entonces, todo eso debe de ser viable, porque el hecho de encontrarnos con el tema que vamos a investigar, aparte de ser atractivo o novedoso, podría ser también suficiente para ser investigado. Si por alguna circunstancia o condición en un momento no podrían, digamos, por un prospecto llevar el proyecto, eso no quiere decir que nuestra investigación no se pueda realizar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ver qué magnitud, qué trascendencia o vulnerable o factible va a ser el fenómeno que estemos investigando. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver cada una de sus características. ¿Por qué? Porque de eso debemos tener, digamos, lo verdadero, lo amplio, la proyección social que ustedes van a realizar. Todo eso se va a reflejar dentro de nuestra transformación, en nuestro entorno. ¿Y dónde está nuestro entorno? Dentro de la misma sociedad. Eso que estamos hablando nosotros de lo novedoso, tiene que tener unos poderes para ofrecer sus ideas
plantear sus soluciones o qué lineamientos ustedes a futuro van a dejar para resolver esa problemática que ustedes están investigando. Y deben orientarse siempre a que sus resultados tengan estrategias. ¿Para qué? Para que unos grupos o una sociedad, un segmento de la población encuentre esa solución o tenga esa solución que ustedes van a plantear. Y así organizarse, hacer sus procedimientos para lograr una validez de todo el proceso que ustedes desarrollaron dentro de estas nuevas teorías que van a tener. Entonces, esos son los aspectos más importantes, digamos, la magnitud, la trascendencia, lo vulnerable, lo factible, para que ustedes puedan realizar o plantearse ese problema. Porque de ahí a nosotros tenemos que plantear el problema de la investigación. ¿Quién me puede decir qué entiende por plantear un problema? ¿O cómo plantear un problema? Solo uno. Tal vez ver el defecto del sujeto que se está estudiando. Perdón, Marce. Ver el defecto del objeto que se está estudiando. Puede ser, ¿no? El defecto. Vamos a ver. Yo sé que, digamos, nosotros podemos tener de un fenómeno, lo podemos subdividir o desglosarlo. No sé si en esa área iba tu respuesta. Sí, pero si yo voy a definir mi problema, digamos, ¿en qué forma? Yo a la hora de plantear el problema, como les dije, tengo que plantear mi problema, tengo que definir mi problema, tengo que delimitar mi problema. ¿Por qué? Porque eso es lo que tengo que hacer yo a la hora de identificar el problema, definir, identificar. Un grupo de personas. Miren, pues, yo el problema lo voy a plantear, a delimitar y a especificar. ¿Se recuerdan? Yo les dije, lo voy a plantear en una forma general, pero tengo que delimitarlo. ¿Y delimitarlo en qué? En tiempo y en espacio. Tengo que especificarlo. ¿En qué? En segmento de población, o sea, también en espacio y periodo de tiempo. Entonces, hay un campo geográfico y espacial. Ahí es donde yo tengo que delimitar y especificar el problema. Aquí tenemos en la pantalla donde nos dice que especificar el problema implica reducirlo a términos, conceptos y categorías que indiquen qué, cuál, quién, cómo, o sea, la pregunta que yo voy a ver o voy a identificar al fenómeno que estoy investigando. Aquí me dice al verdadero problema, pero es al fenómeno que voy a investigar, o sea, el sujeto, el objeto. Entonces, todo eso me dice a mí que tengo, aquí dice, establecimiento de límites teóricos del problema, que están dados en el marco teórico. Recordemos que el marco teórico es cómo surgió el problema, cómo encontré yo el problema y cómo espero dejar yo el problema. Por eso les dije que el marco teórico también se conoce como marco conceptual. ¿Por qué? Porque tiene todas esas teorías. Entonces, eso me va a definir a mí, me va a decir desde un punto de vista científico cuál será el análisis del problema. El contexto social, porque sabemos que todo problema es o está en un entorno social. Aqueja a un segmento de población, a una persona o a un país en general. Entonces, eso me da a mí. Y sabemos que si es social, puede ser económico, político, cultural, legal, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta,
¿Qué es? Y como dice aquí, implica reducirlo a términos de conceptos. ¿Y por qué dice el cómo, qué o cuándo? Porque el problema debe plantearse o enfocarse en forma de pregunta. ¿Y por qué en forma de pregunta? Porque por medio de mi hipótesis yo le voy a dar la posible solución o la respuesta a ese problema que estoy planteando. Entonces, si yo digo que para plantear un problema significa reducirlo a sus aspectos y relaciones fundamentales, ¿qué significa eso? Concretarlo, destacarlo de aquellos o cada uno de sus elementos que tiene en sí. Entonces, esos vínculos van a estar relacionados, insisto, dentro de lo teórico y lo práctico. Y eso va a señalar como importancia para el estudio de ese fenómeno. Ahora, para que el problema sea sometido a un estudio, a una investigación, en primer lugar, ¿qué debemos de hacer? Plantearlo de una forma adecuada para que esa construcción, nuestro objeto del problema o fenómeno que vayamos a estudiar y ese diseño que vamos a hacer de la investigación o bien conocido como plan de investigación, vaya a estar incluido cada una de las actividades que ustedes van a realizar. ¿Y cuáles van a ser esas primeras actividades? A la hora de definir el problema, ustedes lo van a delimitar y a especificar. ¿Y qué queremos decir con eso de delimitar y especificar los problemas, jóvenes? Nuevamente pregunto, ¿qué es delimitar y qué es especificar? Delimitarlo en tiempo y espacio. ¿Y especificarlo? A un segmento de personas. Puede ser que los temas que vamos a tratar. Podría ser delimitar también. ¿Por qué? El Porque objeto de podemos estudio también. ¿Perdón? El delimitar sería el objeto de estudio. Digamos, en énfasis, ustedes van a especificar. ¿Qué es especificar? ¿Qué significa eso? Tenemos que determinar de una forma concreta, puntualmente, los aspectos que ustedes quieren o cada uno de ustedes va a hacer o va a plantear. Definiendo esto, ¿para qué? Para evitar, digamos, que se repitan o que tenga ambigüedad o que el mismo proceso de análisis ustedes no sea tan minucioso, pues tienen que ser bien minuciosos. ¿Para qué? Para conocer todos sus componentes. ¿Se recuerdan que yo en alguna oportunidad les dije que del todo íbamos a estudiar cada una de sus partes? Y la otra forma era que de ese todo iba a ser uno solo. ¿Se recuerdan a lo que me estoy refiriendo? ¿Qué era lo susceptible y qué era lo deseable para poder investigar? Entonces, eso es especificar. Darlo de una manera concreta y puntual lo que yo quiero investigar. Ahora, dentro de la delimitación, ¿qué es lo que voy a implicar? Señalar todos los límites teóricos del problema. ¿Cuáles son sus conceptos o exposiciones? Las ideas que tengo relacionadas a ese problema, a ese fenómeno que voy a estudiar. Entonces, eso es delimitar. También dice fijar los límites que tengamos espaciales. Aquí me tienen la diapositiva que dice delimitar el problema. Implica exponer como parte de la enunciación del problema, el periodo histórico, el ámbito geográfico y las unidades de análisis. Entonces, digamos, en el segmento que ustedes van a investigar,
No sé si lo hicieron por zona o por su colonia. Entonces, ahí tienen ustedes una parte del segmento de la población. Entonces, la fijación temporal es el periodo que ustedes van a hacer investigación, que es de enero a mayo de este año. La franja, lo histórico, es como inició desde el 13 de marzo de 2019, que fue el primer caso que se detectó en nuestro país. Entonces, ese es el otro ámbito que ustedes tienen. La unidad o análisis que ustedes van a hacer, como repito, puede ser en su colonia, en su zona o en su familia, por ejemplo, si no quieren abarcar más. Pero como son 6 personas o 5, ¿verdad? Entonces van a tener que centrarse, digamos, a un segmento de población que sea neutro para todos. Entonces, ahí es donde yo tengo que delimitar. Y también, dentro de los límites espaciales de mi investigación, digamos, difícilmente el fenómeno social podría estudiarse en todo el ámbito. Por eso decimos que lo vamos a presentar por lo que se debe señalar en un área geográfica. Insisto, en la zona que ustedes residen, en su colonia, ahí sí que, como dicen, marcando el territorio donde ustedes van a realizar la investigación, por lo cual, insisto, no se va a repetir 2 o 3 grupos, la misma colonia o la misma zona, por ejemplo, ¿verdad? Porque sería algo no lógico de investigar. ¿Alguna duda o inquietud hasta dónde vamos, jóvenes? No, licenciada, gracias. No, licenciada. Bueno, ahora, No, licenciada. digamos también, gracias. Dentro de la No. delimitación, nosotros podemos definir las unidades que vamos a observar. Insisto, esto nos permite tener la idea precisa sobre las características que nosotros debemos de reunir de los elementos. Digamos, en el caso que yo les he dicho a ustedes, su colonia, su zona, su familia, el segmento que ustedes van a investigar. ¿Por qué? Porque ahí están definiendo la unidad que van a observar. Y, digamos, al situar el problema como es un problema social, todo problema que nosotros investiguemos es social, su contexto va a ser socioeconómico, político, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que revestir como importante, lo principal para el estudio. ¿Por qué? Porque ahí es donde ustedes van a aportar sus elementos o sus juicios para corregir cualquier situación. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta dentro de lo que van a preguntar o a investigar, que las personas no han tenido las condiciones mínimas para poder subsistir o para poder evitar contagiarse. Entonces, ¿qué es eso? ¿Se dan cuenta? Un segmento de población tiene esa probabilística enfermedad o aquejo de enfermedad, mientras tal vez otro segmento donde ustedes tengan a bien investigar, tengan todas las prioridades del caso para poder, desde aislamiento, ¿cómo le llamaban? Distanciamiento social, todas las etiquetas o protocolos de higiene, pero más sin embargo, una visita o un fenómeno que llegue de visita a esa colonia, a esa residencia, puede cambiar el sentido. Entonces, ahí vemos todo lo teórico que ellos tenían y algo con la práctica, una fusión ahí. Entonces, se dan cuenta, por eso insisto, teórico y práctico tienen estrecha relación. ¿Estamos bien ahí, jóvenes? Sí, licenciada. ¿Está claro Sí. todo? Todo claro. Todo claro. Bueno, gracias, Urbina. Espero que así sea el día de mañana también. Nos faltan 10 minutos. No sé si tienen alguna duda
para su evaluación del día de mañana. ¿De qué Solo páginas? dejemos ahí, por favor, como tema para no perderme el día jueves. Dejemos justificación. ¿Cuál sería? Justificación. Y que ahora otra pregunta, ¿de qué página tenemos que estudiar del libro? Yo no sé de qué página está, pero son las 3 primeras unidades. Lo que es la investigación, ¿qué es investigación? La primera unidad. La segunda unidad, ¿qué es el método científico? O sea, ¿cuáles son las formas y aspectos que ustedes van a manejar dentro de la investigación? Y la tercera, que son los métodos y las técnicas de la investigación. ¿Cuáles son los instrumentos o herramientas que ustedes van a hacer o realizar para hacer el proceso de la investigación? Esas son las 3 unidades que vienen en el examen. Gracias. Gracias, licenciada. Y Julio, está en el blog, el libro también. Pero recuérdense que no es solo el libro, tienen que leer también el otro anexo que está de apuntes de la investigación científica, lo que se vio en clases. Insisto, tienen que tener claro cada uno de los conceptos que se les fueron dando. Por ejemplo, ¿qué es investigación? ¿Qué es investigación científica? ¿Cuáles son sus fases? ¿Cuáles son los métodos? Porque en la forma de pregunta que se les realicen a ustedes, se les puede presentar en forma de caso, por ejemplo, de ver si es una investigación científica o si es un planteamiento de problema o si es la selección o qué fuentes de la investigación son. Entonces, ustedes tienen que tener cada uno de esos conceptos claros, jóvenes. Por ejemplo, si les dijeran a ustedes que la información que se proporciona en los medios de comunicación, tanto televisivos como de periódicos, ¿cuál es su fuente? ¿Cuál es la respuesta ahí, jóvenes? ¿De dónde usted sacó la información? Yo estoy preguntando. ¿Qué clase de fuente es? Disculpe, licenciada, ¿podría repetir, por favor? Por ejemplo, si en evaluación les viniera a ustedes que a continuación se desarrolló una investigación por medio de la cual la información fue proporcionada por medios televisivos, medios de prensa, por ruedas de prensa, por entrevistas. Fuente secundaria. ¿De qué fuente fue recogida esa información? Fuente secundaria. Fuente secundaria. Ahí estamos. Va, entonces se dan cuenta, en esa forma les pueden realizar a ustedes sus preguntas. ¿Ya? ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, licenciada. Va. Sí, licenciada. Sí. Tengan la mentalidad que en esa forma puede presentárseles a ustedes la evaluación el día de mañana. Licenciada, y por casualidad no nos vendrá algo así como, bueno, le llaman emparejamiento. ¿Es posible? ¿Pareamiento? No, emparejamiento. ¿Qué es eso? Que usted pone, por ejemplo, un término, o sea, la definición de un término y nosotros tenemos que ver qué palabra es. No, aquí va a ser pregunta directa casi todo. Ya, gracias. Nosotros le llamamos pregunta directa a lo que tú, me imagino lo que tú me estás diciendo, porque si yo les pongo una definición, pero es que en ese sentido era antes, cuando era presencial.
se les daba a ustedes la definición y ustedes tenían que poner el concepto. O bien de un segmento de posibles respuestas, ustedes tenían que decir que literal o qué número correspondía a esa definición. La otra forma era preguntas directas, ¿verdad? Se les ponía en 2 líneas el texto y ustedes respondían ahí, o bien de subrayar, pero ahora por el sistema de evaluación, entonces se va a dar que ustedes directamente tienen que responder a lo que es. Lo que sí, insisto, jóvenes, lean bien las instrucciones y sigan las instrucciones. ¿Estamos? No van a perder por default su punteo. Bueno, si no hay ninguna duda, los miro primeramente Dios el día jueves.